¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Telecanal nos comunica a través de la web. Fíjense que ha llegado a mis manos un libro del periodista y escritor chileno Dauno Totoro, que se denomina Prohibido el paso, propiedad militar. Aquí viene el cuento. Es una investigación que se ha hecho que demuestra que las Fuerzas Armadas venden y lucran con terrenos que fueron en algún momento del fisco. Esto pasa porque el Estado destina propiedades o predios, mejor dicho, para que hagan sus tareas, pero tienen en claro que no se las regala, no se las vende, sino que se las destina. En el caso de las Fuerzas Armadas, estas las reciben tras una petición en concreto para ello, y pasado un tiempo determina la propia entidad que es un terreno prescindible. Pero en vez de devolverlo al Estado, lo traspasan a lo que se denomina patrimonio de afectación fiscal. Y entonces se arma un banco inmobiliario propio que luego se va utilizando para hacer caja. ¿Cómo es el mecanismo? La propiedad se enajena a un particular. Generalmente es una inmobiliaria que aumenta el precio porque la entidad de ejército lo vende a un precio muy barato, pero luego se vende al destinatario que le dará el uso final. El problema está que en cada paso que se da hay dinero, hay beneficios, hay ganancias que van a fondos privados y a las Fuerzas Armadas. Pero lo más grave de todo esto es que los privados y las grandes empresas se hacen de bienes fiscales a través de las Fuerzas Armadas, porque no es solamente el ejército, dado que no pueden hacerlo de otra manera porque sería ilegal, absolutamente. Yo veo que de acuerdo a lo que dice Dauno Totoro, es un negocio de especulación inmobiliaria. A todas luces cierto. Es lisa y llanamente negocio. Cita un ejemplo que a mí me parece clarísimo. El Hospital Militar de Providencia, que fue construido por nuestro Estado, por las platas de todos nosotros en terrenos fiscales, en algún momento el ejército determinó que ya no le servía. Entonces se ha ido a otro predio fiscal en La Reina y allí se invierten fiscalmente en la construcción de este nuevo recinto. Hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué pasa con el ex hospital militar, el que ya no le sirve al ejército? En este minuto está entregado en comodato al MinSal, al Ministerio de Salud. Y cuando se termine, en 2 años más, se devuelve al Estado, se devuelve al ejército, pero para que lo venda y ellos se quedan con todos los recursos. Estas situaciones son las que molestan, enervan y que deben hacernos mirar el futuro con un sentido de aprobación de los cambios que vienen. Y a propósito de subterfugios para ganar o ahorrar dinero, en el primer juzgado de garantía de Santiago fue interpuesta una demanda por un delito de contrabando. ¿Por qué razón? Porque se descubrió que en una encomienda proveniente de Estados Unidos se declaraba un valor menor del contenido que traía en su interior. Afecta, y es esto lo que viene al caso de la noticia, a la señora Pilar Mate Capdevila, quien es hija de Eliodoro Mate Larraín, a quien se le descubrió esta encomienda, ya lo dije, proveniente de Estados Unidos, pero traía un detalle muy diferente al que había declarado en su inicio. Venía por un avalúo de $526, que aproximadamente se estima en 490.000 pesos chilenos. Pero en su interior traía mercadería muy diferente. Se constataron que los productos no declarados fueron una pulsera de oro amarillo con diamantes, valor estimado en $26.600, un anillo de oro blanco con zafiro, cotizado en $4.370, y un anillo de oro amarillo con diamantes blancos con un valor de $8.700. De acuerdo a lo que indica la querella presentada, comillas, el valor aduanero de las mercaderías asciende a 29.726.529 pesos, lejos de los 490.000 pesos declarados. Y en dólares equivalen a $40.697,
lejísimos de los 526 que se declararon. ¿Qué es lo que hace Aduanas? Está solicitando entonces la pena de 5 años de cárcel y el pago de una multa de 148 millones porque, comillas, la mercancía no fue declarada, siendo internadas en forma irregular a nuestro país, no efectuando además, también es un delito, el pago de los impuestos respectivos, en particular del impuesto especial o adicional. A mí me parece impresentable por donde se le mire, porque aquí no hay un equívoco. A mí me parece que derechamente hay un intento de manosear una situación para ganar dinero lucrando con un engaño a las arcas fiscales. Y ya tenemos claro, estimados televidentes, que el 4 de septiembre próximo millones de chilenos iremos a las urnas para aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución que ya le fue entregado al gobierno en manos del presidente Boric. Y allí vamos a enfrentar dos posturas, como está manifiestamente conocido. La de quienes estamos por llevar nuestra sociedad a tener una real constitución que sea hecha plenamente en democracia, que contenga al menos las principales aspiraciones sociales del pueblo. Y la otra, legítima, democrática también, para rechazar lo que la Convención propone. Pero aquí viene mi suspicacia, porque se olvida que fue el poder político, hablemos de poder político, el Ejecutivo y el Legislativo, el que propuso este mecanismo de convención como una manera de frenar el estallido social de octubre del año 19 y que de pasada salvó al gobierno del señor Piñera. Es decir, cambiar para olvidarnos del pasado antidemocrático, una, y en contra el llamado de la fronda aristocrática, tratando de retomar y no perder el control y el manejo de la agencia del país para sus intereses. ¿Qué le parece? Es todo por hoy, estimado televidente. Yo le invito a pensar, como de costumbre, los días jueves. Hay un detalle. Fíjese que a meses de aprobarse el sueldo mínimo histórico de 400.000 pesos en nuestro Congreso, me resulta absolutamente violento conocer un informe que fue publicado el pasado 1 de julio por el Diario Financiero de Circulación Nacional, que informa de directores de empresas que perciben dietas de hasta 21 millones de pesos, en el caso de la minería, y otros un tanto menor de 12.700.000 pesos que están en seguros y AFP. A mí me parece que esto es el mundo al revés, y me parece que es lo que tenemos que cambiar con urgencia el 4 de septiembre. ¿Qué le parece a usted? Yo lo tengo clarito. Un abrazo, estimado televidente, cuídese, que los pronósticos indican aguas hasta el lunes. Y el bichito sigue cobrando vidas. Ayer fueron 68 chilenos muertos. Abrazo a la distancia, esta es mi opinión.